de amnesia global transitoria. Ya bueno, en general en la primera parte del paper hablan sobre, bueno, que no se conoce exactamente cuál es el mecanismo ni la fisiopatología de esta patología, pero se proponen tres. Uno es la disfunción arterial o venosa, el otro son descargas neuronales paroxísticas o fenómenos epilépticos, y otros son fallas energéticas locales que no se relacionan con isquemia y es básicamente de otra etiología. Bueno, en varios estudios que mencionan, hicieron estudios de imágenes cerebrales y electroencefalogramas, pero como antes mencionan que no había tanta tecnología, todo salía normal en esta enfermedad. Y ahora, como ya hay avances en las imágenes, hay imágenes ponderadas por difusión, se ha encontrado que hay áreas focales de difusión restringida en un área específica del hipocampo, que es el área CA1, que está relacionada con la memoria. Y bueno, en general, a grandes rasgos, el mecanismo de esto es incierto. No necesariamente, o sea, a pesar de que hay hallazgos nuevos con las imágenes, esto no indica que sea causado por algún tipo de isquemia. Y, o sea, la clínica y la recuperación de esta enfermedad es totalmente benigno, el pronóstico es bueno, y eso es lo que se ha encontrado después de tantos estudios. En epidemiología, de los estudios que comentan, la edad promedio es de 50 a 70 años y es infrecuente que se vea en pacientes jóvenes. Por eso recomiendan hospitalizar a pacientes que sean menores de 40 años, aunque tengan los síntomas típicos de la enfermedad. En ambos sexos por igual, tanto en hombres como mujeres. Es poco recurrente. No se ha hallado que sea muy frecuente esto, más o menos de un 6 a 10% por año. Y se han encontrado factores de riesgo asociados para ya sea un episodio o para la recurrencia, como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, convulsiones o migraña, pero esto no ha tenido la evidencia necesaria para corroborarlo. En otro artículo encontré que hallaron factores precipitantes de los eventos de amnesia. Entre ellos, el más importante que mencionan es el estrés emocional, ya que encontraron que, o sea, de un grupo de pacientes que tuvieron episodios de amnesia global transitoria, la mayoría había tenido un estrés emocional previo a este episodio, o había hecho actividad física extenuante, y otros hallazgos es que hayan tenido contacto con agua muy fría o hayan estado expuestos a cambios de temperatura, o a dolor agudo, o algunos de estos hallazgos. Luego también se encontró que un antecedente familiar importante es el trastorno psiquiátrico de familiares con algún diagnóstico psiquiátrico que tengan. Y también se encontró que los pacientes que habían tenido esto tenían un rasgo de personalidad. Se encontró que un 82% tenía comportamiento de evitación patológico a situaciones atemorizantes. Y lo más frecuente que se encontró fue a tiendas abarrotadas, cruzar puentes o sangre o aguja. Y bueno, esto que ya les mencioné, los eventos precipitantes como estrés emocional, eventos sociales, dolor, cambios de temperatura, entre otros. Ya bueno, como les mencioné antes, habían tres mecanismos que se han propuesto. El primero es el vascular, tanto venoso como arterial. Incluso en los estudios les hacen ecodoppler de venas yugulares. Lo arterial se refieren básicamente a los ACVs y a los TIAs. Es importante luego en el diagnóstico diferencial hacer las diferencias significativas para o sea, diferenciarlo de un TIA, porque es muy parecido. Luego el de la migraña es el más complejo y el que aparentemente tiene más relación, porque hasta ahorita nada está comprobado. Y se encontró que estaba más asociado con la migraña con aura. Básicamente el mecanismo es por neurotransmisores y es por la plasticidad neuronal que esto ocasiona, que es el glutamato que hace que aumente el flujo de calcio en los receptores NMDA y AMPA. Y esto hace que, o sea, primero hay un hiperflujo luego va a haber hiperpolarización por la entrada de calcio,
Luego hay un hipoflujo y por lo tanto va a haber una disfunción neuronal. Y aparentemente este es el mecanismo que proponen, pero no está comprobado. Y luego el fenómeno epiléptico, que es más como un diferencial, porque encontraron que en pacientes en estado posictal eran pacientes que se encontraban alertas, pero estaban amnésicos. Pero en estos pacientes se encontró que el electroencefalograma, más de 80% de los pacientes era normal. Y los demás pacientes tenían algunas anomalías leves, no epileptiformes, entonces eso lo descartaba. Y hay otra patología que también se parece mucho, que es la amnesia epiléptica transitoria, pero la diferencia es que es de duración más corta que la amnesia global transitoria. Y tiene, o sea, es un paciente que ya tiene diagnóstico de epilepsia. Ya bueno, encontré también otro artículo que hablaba más del mecanismo fisiopatológico porque era bien confuso el que leí. Y bueno, acá empezamos, o sea, tenemos el desencadenante. Este es el área de CA1 del hipocampo, que es la que se va a ver afectada. Y, o sea, este desencadenante aparentemente de alguna forma va a hacer que haya algún desequilibrio o alteración metabólica en esta área, ya sea por el aumento de calcio por el glutamato, ya sea por aumento de lactato, y en general va a haber una disfunción celular de las neuronas que se encuentran ahí. Esto se va a correlacionar también cuando se pidan imágenes como las que hablé antes, de resonancia o de el DBWI, y esto va, o sea, se va a evidenciar edema citogénico o algunos otros hallazgos que luego les voy a mencionar. Y luego esto se relaciona con la clínica que el paciente va a tener. Va a haber, o sea, el paciente no va a recordar lo que pasa literalmente en el momento en que está pasando. Esto tiene que ser evidenciado por una persona, porque el paciente, incluso mencionaban que cuando tratas de explicarle lo que tiene el paciente es muy complejo porque el paciente no lo va a recordar y es difícil como que ayudarlo y apoyarlo. Pero esto se va a compensar de 4 a 12 horas, máximo 24 horas, lo que lo va a diferenciar de otras patologías. Y bueno, el otro mecanismo que proponían era el venoso, ya sea por flujo retrógrado o por disfunción de válvulas o algún otro mecanismo que haga que haya estasis venosa. Y también se había encontrado asociación, o sea, esto también se propuso porque encontrar, o sea, de los pacientes que habían tenido esta enfermedad. Algunos habían realizado previo a esto maniobras de Valsalva, lo que aumentaba la presión intratorácica y generaba la congestión venosa, produciendo igual lo mismo, alteraciones en el área CA1 del hipocampo. Ahora en la clínica, la definición que proponen es una amnesia tanto anterógrada como retrógrada, pero hacen más hincapié en la anterógrada, que o sea, tiene que durar menos de 24 horas. Y su presentación habitual, vamos a encontrar un paciente de edad mediana que es traído por un familiar que está preocupado por algún ACV o algo parecido, o sea, van a venir pensando en eso, em, y que probablemente haya tenido algún estrés social o físico justo en el momento en que empezaron los síntomas. En este estudio se encontró que, o sea, asociaron como que 3 tipos de pacientes. Unos eran mujeres que característicamente tenían un antecedente de estrés emocional como ansiedad, tenían alguna alteración de la personalidad o patologías de la personalidad. O sea, ese era un grupo de personas. Luego, otro grupo de personas eran más jóvenes, menos de 56 años, con antecedente de migraña, y otro grupo de personas eran hombres que habían tenido un estrés físico y que no tenían otros síntomas mayores. Y esto es lo que les mencionaba antes, ¿no? Que el paciente va a olvidar lo que le estamos tratando de explicar y siempre va a preguntar lo mismo y va a olvidar lo que le estamos explicando en cuestión de minutos. Por eso también es importante que vaya un familiar cuando pase esto.
Para el diagnóstico se plantearon criterios diagnósticos, son estos de acá: amnesia anterograda presenciada, ausencia de... El paciente no tiene que tener otros síntomas encefalopáticos o pérdida de identidad personal. No deben haber otros déficits cognitivos más allá de la amnesia. Hay ausencia de otros déficits neurológicos focales o síntomas de convulsiones. Hay ausencia de trauma craneal reciente y esto debe resolver en 24 horas como máximo. Se encontró que en la mayoría de pacientes la duración media era de 4 a 6 horas. Y bueno, en conclusión es que o sea, solamente va a tener amnesia el paciente. Su estado de conciencia va a estar normal y la mejoría debe ser rápida. Aquí encontré como que, para organizarlo mejor, o sea, si tenemos un paciente que tiene alteración en la memoria anterograda, tenemos que ver primero si es que hay otros síntomas neurológicos adicionales o cualquier otro síntomas. Si no los tiene, nos enfocamos en la duración o sea, que presenta la amnesia. Si dura algunos minutos, tenemos que ver, o sea, descartar lo primero que puede ser un TIA. Y adicionalmente podemos hacer un electroencefalograma. Si dura horas, probablemente se trate de una amnesia global transitoria. Se puede pedir resonancia, se puede pedir electroencefalograma, pero puede también que los hallazgos sean normales. Entonces, lo más importante es el seguimiento clínico. Y bueno, pero si el paciente tiene otros síntomas neurológicos o cualquier otro síntoma, ya descartamos el TGA y consideramos otros diagnósticos y pedimos más exámenes para poder llegar al diagnóstico, como una evaluación vascular, un ecocardio para ver si hay FA, pueden haber émbolos que ocasionen un ACV, un EKG, test de laboratorio como glucosa, y también mencionaban tiamina, puede haber deficiencia de tiamina, glucosa para hipoglicemia y otras cosas. En el diferencial... ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Ya. Es que se cayó. Ya. Ya en el diferencial, en un artículo lo diferenciaban así en pacientes jóvenes y en adultos mayores. En jóvenes debemos pensar sobre todo en migraña, justamente como el artículo que les mencioné al inicio, que agruparon en grupos de pacientes de acuerdo a las características que habían encontrado. Podemos pensar en migraña, ver si toma fármacos, pensar en epilepsia si es que el paciente presenta convulsiones. Y en el caso de adultos mayores, descartar TIAs o ACVs, descartar hipoglicemia y deficiencia de tiamina. Y este es el cuadro del diagnóstico diferencial que plantea el paper. Bueno, si se tratara de un stroke, de un ACV, en la tomografía veríamos lesiones dependiendo del área, tálamo o el área temporal, depende de lo que encontremos. Puede tener delirio, ya sea metabólico o infeccioso, si está séptico o metabólico como en hipoglicemia, en encefalopatía de Wernicke, en deficiencia de tiamina, o trastorno psiquiátrico, o si el paciente tiene migraña en el caso de los jóvenes. La otra patología que les mencioné de la amnesia epiléptica transitoria, o si el paciente tiene un estatus epiléptico no convulsivo o convulsiones por hipoglicemia, o ver si hay una sobredosis de fármacos o toxicidad por algún agente. Ahora, acá encontré este cuadro que nos ayuda a diferenciar entre dos cosas que se parecen bastante. El trastorno, la amnesia global transitoria y la amnesia epiléptica transitoria. En factores de riesgo, como el más relacionado al TGA era la migraña, se considera la migraña, pero para el TGA no se han encontrado factores de riesgo. Los factores desencadenantes, el TGA sí tiene, que es lo que les hablé al inicio, del estrés emocional y esas cosas, y en el TA puede que haya o puede que no. Y lo que los diferencia más es la duración del episodio. En el TGA dura de 4 a 6 horas, que era el promedio,
pero puede llegar a durar hasta 24. En cambio, en el TEA dura menos de 60 minutos, o sea, menos de una hora. Y luego, otra cosa que los diferencia es en el electroencefalograma, que en el TGA está normal, pero en el TEA sí generalmente está anormal en regiones temporales y frontotemporales. La recurrencia en el TGA es baja, pero en el TEA es alta. Y bueno, otra diferencia es que el TEA sí responde a medicamentos anticonvulsivos. Y bueno, para diferenciarlo del TIA y el stroke sí es más fácil porque hay riesgo vascular, puede tener una FA o alguna patología. Y la imagen que se pide es en T2 y si hay lesiones permanentes. En cambio, en el TGA las lesiones son hiperintensidades, pero no son permanentes, o sea, cambian. Cuando se le hace seguimiento a los pacientes, estas lesiones cambian y el área afectada es el hipocampo. Y bueno, acá están los criterios de ambas, del TGA y del TEA. Y como les dije, el TEA es en un paciente que ya tiene diagnóstico de epilepsia, con los criterios. Ya bueno, en las neuroimágenes, generalmente la tomografía es normal, como les hablé al inicio, pero las imágenes por difusión, eh, en algunos pacientes de los estudios se encontraron algún tipo de lesión isquémica, pero como también hay lesión isquémica en otras patologías, esto no da el diagnóstico. Luego hablaban de otro estudio que hizo seguimiento por 7 años y se hallaron los cambios en el hipocampo, pero no hubo diferencia clínica en los pacientes. Em, bueno, y otro estudio también mencionó que en el área específicamente afectada era el CA1 del hipocampo, hizo estudios, o sea, les tomó la imagen a las 24 y a las 72 horas y les hizo seguimiento y se dieron cuenta que esto, o sea, las lesiones normalizaban al 10.º día, pero esto también pasa en los TIAs, entonces esto reforzaba la idea del origen vascular. Y luego ya con la mejoría de las imágenes, tanto en el PET como en el SPECT, encontraron hipoperfusión con hipometabolismo, que es lo que les hablaba de la teoría de la migraña. De hipoperfusión, esta hipoperfusión va a persistir hasta un año después y la disfunción metabólica es básicamente en el lóbulo temporal. Y estos mecanismos refuerzan las teorías de la migraña y de la epilepsia. Estas imágenes son de up-to-date. Acá se ve la hiperintensidad en el área de hipocampo. Y se encontró que el pico donde se encuentran estas lesiones es de 12 a 72 horas. Y cuando se hace el estudio con PET y SPECT, la reducción del coeficiente de difusión es unilateral y es en el lado izquierdo. Luego estas son otras imágenes que también le hicieron seguimiento a pacientes. Acá se ve la hiperintensidad y generalmente es unilateral, como vemos acá y acá también. Luego, al seguimiento de los 6 meses, esta lesión ya desaparece, o sea, la que vemos acá en la parte C desaparece acá en el E. Y bueno, finalmente, las imágenes han ayudado a que esto ya, o sea, pase de ser tantas teorías que han habido a lo largo del tiempo a que sea un hecho, y que el estrés metabólico se da específicamente en el CA1 del hipocampo, eh, que además la etiología y los desencadenantes aún no están tan claros y que el pronóstico es muy bueno de esta enfermedad. Y eso es todo.